Este canal está dirigido a personas que les atraiga y que les guste la investigación policial. Casos complejos en los cuales participé como investigador o como jefe de un equipo. Bienvenidos a nuestro canal YouTube. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un caso que muchos de ustedes vivieron en los años 90 en nuestro país, Venezuela. Y se trata del cubano venezolano Orlando Castro Yáñez, quien era un hombre multimillonario, creó grandes empresas multinacionales de seguros y banca. Dedicado a estos menesteres, llegó a convertirse en el zar de las empresas de seguro en nuestro país y fuera del mismo. Tenía empresas en Colombia, en Puerto Rico, en República Dominicana, Santo Domingo, etc. Cuando llegó el año 1994, colapsó el sistema bancario venezolano. Cerraron muchas entidades bancarias y entre esos varios bancos en el cual era dueño Orlando Castro Yáñez. Para ello, creó un eslogan para darle confianza a sus ahorristas, ya que tenía el Banco Progreso, tenía el Banco República, entre otros. Y dijo, aquí estamos y aquí seguimos. Eso se veía por la televisión, se escuchaba por las emisoras de radio, se leía en las vallas que encontrábamos en diferentes partes de Venezuela y todo el mundo pensaba que Orlando Castro Yáñez respondería a sus ahorristas, cosa que no ocurrió. Huyó, como muchos, a los Estados Unidos. En ese momento yo me encontraba como jefe de la División General de Inteligencia y fui llamado por el director de la institución, el comisario general, doctor Mauro Yáñez Pasarela, y me dijo, comisario Villaparuta, debemos ubicar urgentemente a Orlando Castro Yáñez, ya que próximamente se le va a dictar una medida de circular roja para que sea capturado. Debe viajar a los Estados Unidos, específicamente al estado de Florida, en Miami, donde presuntamente se encuentra Orlando Castro. Ubicar a qué se está dedicando, los vehículos en que se desplaza, la dirección donde vive, para de una vez que salga la circular roja, pedirle la colaboración a las autoridades norteamericanas para su captura y envío a nuestro país para que responda por el juicio que se le sigue por las diferentes entidades bancarias clausuradas. Procedí a preparar mi equipaje y trasladarme con toda la información que tenía acerca de Orlando Castro Yáñez hasta la ciudad de Miami. Y en el aeropuerto alquilé un vehículo. Para esa época no existían GPS, no existían teléfonos celulares, solamente un mapa que le entregaban a uno y allí tracé mis vías hacia donde me iba a dirigir, al hotel, el cual lo ubiqué cerca de la pequeña Habana donde se reúnen la mayoría de los ciudadanos cubanos en la ciudad de Miami. Una vez allí hice contacto con amigos policías en la policía de Miami-Dade y empezamos a organizar un plan de trabajo, el cual nos llevó a montar vigilancia en 2 o 3 direcciones que presumían podía estar Orlando Castro Yáñez escondido. El tercer día aproximadamente, una de estas residencias nos dio resultados. Vimos salir a Orlando Castro en un vehículo Mercedes-Benz de color negro último modelo y trasladarse a diferentes partes de la ciudad de Miami. Algunas empresas, otros restaurantes donde sostenían reuniones con varias personas. Por supuesto, logramos muchas gráficas, logramos diferentes filmaciones, logramos los vehículos donde se desplazaban, los sitios donde comían. Con toda esta información regresé a Venezuela, donde procedí a realizar un informe con lujo de detalle para presentarlo a la Dirección General
el cual lo requería con carácter de urgencia para entregarlo al fiscal Mantelini, el cual estaba urgido de estas ubicaciones. Procedí, ya estando en nuestro país, en Venezuela, a realizar el informe con lujo de detalles, anexando gráficas, anexando videos y, por supuesto, que las relaciones con las autoridades norteamericanas estaban hechas y que una vez se emitiera la circular roja de Interpol, ellos procederían a la captura de Orlando Castro y serían deportados a nuestro país. Mientras las investigaciones continuaban en Venezuela, se declaraban testigos, se procedía a ensamblar el expediente, surgieron detalles ocurrieron cosas con las cuales nosotros no contábamos. Y era que paralelamente con nuestro caso, había otras investigaciones en la ciudad de Nueva York, también en los Estados Unidos, donde habían ocurrido delitos, donde también figuraba Orlando Castro, su hijo y su nieto. Durante mi trayectoria de investigador criminal, de investigador policial, nunca había visto un caso donde se practicara la detención de 3 generaciones, padre, hijo y nieto. Por supuesto, el padre, Orlando Castro Yanes, su hijo y su nieto fueron trasladados, una vez detenidos en Miami, fueron trasladados a la ciudad de Nueva York, donde se inició el juicio. En pocos meses le fue dictado sentencia, entre 3 y 4 años, por los delitos de aprovecharse de fondos depositados en los bancos por un monto aproximado a los $50 millones. Fui inmediatamente designado para trasladarme a la ciudad de Washington, ya que en estos momentos se necesitaba iniciar los trámites de extradición hacia nuestro país una vez cumplida su sentencia. Allí en Washington fui recibido por las autoridades nuestras, la embajada, el consulado, y me llevé una gran cantidad de documentación para ser consignada ante las autoridades norteamericanas. Regresé a Venezuela y lo que nos quedaba era esperar. Recuerdo como anécdota que estando realizando esos trámites en la ciudad de Washington, yo para ese entonces me desempeñaba como jefe de la división de homicidios y ocurrió el caso en la clínica San Román, donde lamentablemente perdió la vida nuestro gran amigo y comisario Sotero Pérez Izquierdo. Para ese entonces era jefe del BAE, jefe de la unidad de comando, quien al llegar a ese lugar lamentablemente recibió un disparo en la cabeza. Estando en Washington seguí, por supuesto, los trámites de este caso y al llegar a Venezuela continuamos esa investigación con los muchachos que se encontraban al frente de esa investigación. Pero continuando, con el caso de Orlando Castro empezaron a pasar los años y hay un dicho muy claro en Venezuela que dice: lo que es del cura va para la iglesia. Primero había viajado a Miami siendo jefe de la división de inteligencia. Después viajé a Washington a llevar una cantidad de documentos para pedir su extradición a Venezuela. Y ya no estando en homicidio, sino desempeñándome como jefe de la División de Policía Internacional, Interpol, nos llegó una comunicación que dentro de unos 30 días aproximadamente, Orlando Castro cumpliría su sentencia y saldría en libertad, por lo que se necesitaba una comisión especializada para su traslado desde los Estados Unidos a Venezuela. Nuevamente fui designado en compañía del comisario Nerio Rengifo Grimán, quien para ese entonces era jefe de la División contra la Delincuencia Organizada, para que nos trasladara. Yo, por tercera vez, en el caso de Orlando Castro Yanes, y en este caso, por primera vez, el comisario Nerio Rengifo,
a la ciudad de Nueva York. Cuando desembarcamos, nos estaba esperando una comisión, un hombre y una mujer pertenecientes a la policía de Nueva York. Nos dieron la bienvenida y nos dijeron que están llegando muy temprano porque la entrega, el traslado del detenido es aproximadamente a las 3 de la tarde. La pareja de policía nos dijo muy jovialmente, bueno, mientras hacemos tiempo, lo vamos a llevar a un restaurante muy pequeño donde preparan la pasta más rica de Nueva York. Y de allí van a poder divisar a lo lejos la estatua de la libertad, que es el signo de nuestro estado, es el signo de Nueva York. Efectivamente, salimos del aeropuerto. Primera vez que veía cómo caía la nieve de una manera copiosa. Llegamos al restaurante y allí estuvimos aproximadamente como 2 horas mientras hacíamos tiempo. Regresamos, por supuesto, al aeropuerto y estando allí, luego de esperar ya con bastante tiempo, vimos a lo lejos que venía una persona esposada de pies, manos y cintura. Y por supuesto lo identifiqué inmediatamente como Orlando Castro Yáñez. Con una sonrisa muy amplia y muy jovial nos dijo, dirigiéndose a mí, me dijo: comisario, gracias por venir a rescatarme. He visitado aproximadamente 25, 26 prisiones en los Estados Unidos, de donde era trasladado cada mes. Pero, bueno, de algo sirvió. Por fin voy a regresar a mi país y allí, por supuesto, voy nuevamente a aprender la máquina de hacer dinero. Allí voy a nuevamente a fundar mi empresa de seguro, a fundar mi banco, y esto me ha llevado a una gran experiencia. Dentro de las cárceles que he estado, he conocido muchos delincuentes, muchos de ellos trabajando en varios carteles colombianos, administradores, y ellos de alguna manera me han dado ciertos tips. Esto me lo dijo de alguna manera muy jocosa y continuaba riendo. Allí esperamos nuestro avión hasta que fuimos embarcados de primeros, sin nadie dentro del avión y ubicados prácticamente en el último asiento, pegados al baño. Eran una línea de 3 asientos. El comisario, recuerdo, Nevio Rangifo, agarró la parte de la ventana, Orlando Castro en el centro y yo en la parte del pasillo. Se me olvidaba algo y una anécdota también jocosa. Cuando empezaron a gritarle la cantidad de cadenas que tenía Orlando Castro, de las manos, de la cintura y de los pies, el policía que lo trasladaba me dijo: ¿y las esposas que ustedes trajeron? Yo saqué a mi esposa, de las normales, las que utilizamos en Venezuela. Y el tipo se sonrió y me dijo: ¿con eso lo van a trasladar a usted a un detenido? Le dije: bueno, es la que utilizamos en Venezuela, es la que tenemos. Tampoco, de verdad, nunca utilizamos esa gran cantidad de cadenas encima. Pero bueno, empezamos a hablar y al poco tiempo despegamos en el avión, también de American Airlines, con destino a nuestro país. En el trayecto, como lo dije, Orlando Castro de una forma muy jocosa me decía: y usted me estuvo buscando en Miami, tuvo un tiempo por allá. Yo le decía: efectivamente. Y él me dijo: lástima que no nos vimos porque lo hubiese invitado a tomarnos un café. Ya yo prácticamente soy un hombre de edad. A mí tienen que darme en casa por cárcel porque ya paso de los 70 años y realmente voy nuevamente a hacer mucho dinero, que ya me lo había repetido anteriormente. En verdad, el vuelo fue muy tranquilo. Él con muchas anécdotas diciéndome que había sido traicionado por muchos amigos, por muchos allegados, que siempre trató de tener el mejor de los equipos. Y yo, dentro de tantas cosas, le pregunté y le dije: ¿y qué pasó con las miles de personas que tenían dinero depositado en tu banco? Él dijo: bueno, de eso se encargó el Estado venezolano.
ellos incautaron todo y deberían haberles pagado a ellos. Yo le dije, no se les pagó. Mucha gente murió, mucha gente le dio infarto porque los pocos ahorros que tenían fueron depositados en tus entidades bancarias. Llegamos a nuestro país y me recuerdo, todavía tengo una foto por allí, donde me estaba esperando la Brigada de Acciones Especiales, el BAE, en el aeropuerto internacional y por supuesto cientos y miles de personas en el aeropuerto esperando por verle la cara al hombre que los había defalcado. Ahí llegamos, se lo entregamos a las autoridades de migración, o en este caso de la ANEX, que procedieron a reseñarlo, y esa noche lo trasladamos a Interpol, donde durmió y al día siguiente fue trasladado y entregado a los tribunales para que se iniciaran los trámites de rigor. Seguí la trayectoria del caso por los medios de comunicación, ya que prácticamente lo que era la labor policial se había cumplido, que era la investigación en un primer momento, ubicarlo en los Estados Unidos, hacer los trámites de extradición y su traslado. Pude enterarme por los medios de comunicación, tanto periodísticos como televisivos, de que se le dio casa por cáncer por la edad. Recuerdo perfectamente que me lo conseguí al año en un centro comercial, específicamente en el centro comercial Lido. Ya se encontraba postrado en una silla de ruedas y fui llamado. Se me acercó uno de los escoltas y me dijo: comisario, el señor Orlando Castro desea hablar con usted. Me dirigí al sitio donde se encontraba, que se encontraba comiendo algo allí muy ligero, y me dijo: comisario, ¿qué está haciendo? Yo: no, trabajando, como siempre. Me dijo: véngase a trabajar conmigo. Yo voy a ser el mismo hombre poderoso de otras veces. Fue la última vez que lo vi, y en el año 2014 recuerdo haber leído la noticia de que falleció por un infarto. Como anécdota, cuando veníamos en el avión, Orlando Castro me manifestó que cuando llegó por primera vez a Venezuela, vivió al lado de la funeraria Vallés, en una quinta que le había prestado un amigo, y que siempre le llamaba la atención los días sábados o domingos la cantidad de personas que se aglomeraban a despedir a sus amigos, trayendo coronas, trayendo cruces de flores, y asocié inmediatamente lo que me comentó en esa oportunidad y que yo había leído en la prensa de que fue velado precisamente en la funeraria Vallés. Con esto concluyo el caso de Orlando Castro Yanes, y como reflexión quiero manifestarle y quiero decirle que por mucho poder, tanto económico como político, porque algo que no comenté es que Orlando Castro también participó en la política financiando candidatos, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. En Venezuela financió la campaña de muchos diputados, financió campañas del doctor Rafael Caldera, y en el exterior, específicamente en los Estados Unidos, aportó dinero para la campaña del presidente Bill Clinton. O sea, el hombre tenía visiones, tanto en la parte económica como en la parte política. Y aquí es donde decimos, no debemos, como él mismo me lo confesó en el avión, que había sido traicionado por personas muy cercanas de su entorno en la parte económica, en sus empresas, a quienes ayudó mucho. Pero también debemos mencionar que Orlando Castro Yanes causó mucho daño al, por supuesto, dejar en la bancarrota a muchos hogares venezolanos. Muchas gracias. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que observes los próximos videos.